9:07 de la mañana, es viernes y hablamos de cultura porque el fin de semana se multiplican las opciones. Hoy vamos a empezar por la música, con una cita importante pospuesta por la pandemia. Así es, la última cita casi pospuesta por la pandemia son los premios de la música aragonesa que se iban a celebrar el viernes 13 de marzo. Un día antes del confinamiento en España y tuvieron claro que suspenderse. El Teatro Olimpia en Huesca se quedó sin gala, pero este domingo, 7 meses después, se celebran. También en Huesca, pero en otro escenario. Ha habido que cambiar de escenario y de medidas. Hablamos con Sergio Falces, organizador de estos premios y responsable de Aragón Musical. Buenos días, Sergio. Hola, muy buenos días. ¿Por fin vamos a tener gala? Pues por fin, yo hasta que no termine no lo tengo muy claro, pero sí, va a haber gala en otro sitio porque hacía falta una fecha próxima, nunca se sabe qué puede pasar en los próximos meses y con todas las medidas de seguridad y más todavía de las legalmente establecidas. Y eso que cuando las suspendisteis apurasteis casi al máximo porque era el viernes y hasta poco antes no decidisteis suspenderla, claro, nadie sabía la que se nos venía encima. Pues lo suspendimos el día de antes y cambiamos la jornada de los premios por jornada de preparación para lo que nos venía porque nos habían avisado que iba a haber estado de alarma el día después, o sea que fue una jornada totalmente distinta. Como decíamos con la pandemia, bueno, hay condiciones especiales en todo, pero también las va a haber en esta gala. ¿Os ha complicado mucho la vida? Cuéntanos un poco cómo va a ser, porque entre otras cosas va a faltar público. Pues nos ha faltado, sí, ha sido de verdad muy difícil llevarla adelante. El público va a ver pues mucho menos de lo establecido legalmente, solamente va a ver la gente justa, o sea, los nominados, gente que va a entregar premios y gente de la prensa y ya está, y organización solamente. Va a haber por supuesto hidrogel por todos sitios, el fotocol por vez primera se va a colocar en la parte exterior, en este caso del teatro no teatros, sino el Palacio de Congresos de Huesca. Estamos siempre acostumbrados a ir a teatros, ¿no? Va a ser la primera vez que vamos a un Palacio de Congresos, también va a ser un sitio más amplio. Eso también nos da mucho juego a la hora de colocar a la gente, ya que no va a haber gente puesta junta. Siempre va a haber alguna butaca de separación y bueno, pues todo lo que sabemos que hay que hacer y siempre cositas extras, ¿no? Porque no es suficiente para contener la COVID. Y los premios, por ejemplo, ¿cómo va a ser la entrega del premio? ¿Se van a recoger de una mesa? ¿Se van a entregar previo lavado de manos con gel? ¿Cómo se va a hacer? Pues sí, se van a dejar en una mesa y la persona que lo recibe lo recogerá de la mesa tal cual. Va a ser un poco raro, es verdad, pero bueno, se hace así. Algún premio sí que se va a entregar con guantes, pero bueno, se verá porque siempre tenemos sorpresas, siempre tenemos alguna situación extraña en este show, en esta gala y a veces no es posible dejarlo en una mesa y que se recoja, pero eso ya se verá durante el transcurso de la misma. Oye, ¿y la pandemia ha acabado con una cosa clásica de las galas que son los agradecimientos interminables o no? Eso no hay pandemia que lo pare. Pues hay cosas que no cambian y yo creo que con lo mal que lo estamos pasando además, a lo mejor la gente tiene más ganas de decir más cosas, ahí hay que tener mucho cuidado. Sí que ha terminado con algo que era como, para la organización desde luego, era el mejor momento de la gala, que era la posgala, cuando lo celebras, la celebración. No va a haber celebración y es una pena porque además siempre la organización siempre decimos qué ganas de que pase todo, de que haya salido bien y poderlo celebrar. Bueno, pues en este caso no lo celebraremos. Claro, y entonces cada uno para su casa. Pues cada uno para su casa. Así va a ser, yo creo que es lo responsable y el hecho de que podamos hacer la gala es de verdad muy positivo. No las tenemos todas con nosotros, entonces el que se haga es para estar muy contentos y es la celebración, tal cual, nos quedaremos en eso. Oye, ¿habéis podido guardar el secreto 7 meses de los nominados? Porque claro, al final siempre queremos saber quiénes son. Los nominados los tenemos claros, pero 7 meses esperando. Pues la gente nominada, sí. Bueno, a ver, ¿soy sincero o no? Sí, por favor. Esperamos que sí. Pues por primera vez en la primera entrevista voy a ser sincero y tal. Bueno, porque no me lo han preguntado tampoco. Hay gente que sabe que se va a llevar el premio. Y lo sabe porque había gente que no iba a ir en la otra ocasión. No iba a ir y grabaron un vídeo diciendo, bueno, ya sabes que cuando hay gente que no puede asistir a la gala, se le dice, bueno, que sepas que, ya que no puedes asistir, tienes la opción de llevar a una persona para que lo recoja en tu nombre. Nosotros preferimos que grabes un vídeo y grabaron un vídeo y ahora mismo son conscientes de que se van a llevar el premio porque ahora mismo van a ir. Entonces, bueno, pues sí, no se podía guardar el secreto, sería la respuesta. Oye, ¿y actuaciones? Va a haber, eso sí que se va a mantener. Va a haber actuaciones, el mismo número, creo que incluso una más que en el show anterior. Es verdad que el show anterior es distinto. Hemos preparado este año 2 premios diferentes, doble trabajo. Pero es verdad que de repente nos hemos visto con un marco diferente, mes distinto
y lugar distinto también. Bueno, pues al final este lugar requería también otro show, otras actuaciones, otra forma de hacer las cosas, y el show anterior ahí quedará, ¿no? Quedará en nuestra mente, ¿no? Pero nunca llegará a verse, es un poco triste, pero bueno, va a ser así. ¿La gente se ha implicado de la misma manera o incluso más? Bastante más, sí, bastante más. Y se implican mucho porque van a una entrega de premios en las que realmente, aunque participen o aunque toquen, no les asegura a nadie que vayan a llevarse un premio, pero es verdad que se implica mucho la gente en general. Ahora mismo la implicación ha sido mayor porque además les hemos puesto muchas restricciones y las han aceptado absolutamente todas, ¿no? Entonces, bueno, la COVID lo exigía y la gente es muy responsable. Y lo quiero aclarar, además, la gente de la cultura en general está siendo especialmente responsable. Se ha colgado San Benito muchas veces a la gente de la música en concreto, con que es malo hacer eventos para la COVID, y en realidad si se hacen con todas las medidas pertinentes, yo creo que se pueden hacer, y la prueba de ello es que se están haciendo, vamos, se están haciendo pocas, desgraciadamente, pues si se hacen pocas y parece que no está habiendo contagios, pues entonces se pueden hacer muchas sin ningún problema. Está siendo un año difícil. Esta gala va a servir también un poco de reencuentro para el mundo de la cultura, porque hay artistas, hay músicos, hay programadores. Quizá. Va a ser ese reencuentro, y pensamos que el reencuentro que haga que de algún modo la moral no se vaya del todo por los suelos, ¿no? La moral no está muy bien, evidentemente, en el mundillo, ¿no? Porque no se pueden hacer las cosas. Y la verdad es que es un modo de estar allí otro año más, ¿no? Y pasó el otro día también con los premios Simón. El estar allí, ¿no? Que esa cita por lo menos esté allí, sea posible, sea una realidad, y por lo tanto la moral no se vaya del todo ya por los suelos y la mantengamos un poquito, ¿no? Sí, por lo menos readaptarla, pero que siga, que se celebre de alguna manera. Aunque la palabra celebrar parece que no gusta, pero bueno, que haya algo, una actividad cultural. Yo creo que hay que celebrar porque seguimos aquí, porque lo hemos pasado muy mal, porque nos queda mucho por pasarlo mal, y yo creo que eso requiere, aunque parezca paradójico, ¿no? Pero requiere una celebración, ¿no? Porque está siendo pues unos meses muy duros, y nos merecemos pues nada, va a ser solamente un día nada más, ¿no? Un paréntesis muy pequeñito, pero creo que nos lo merecemos todo el mundo para seguir currando y para seguir en la realidad cotidiana de todos los días al día siguiente, claro. Nos acompaña hoy aquí en el plató el periodista Juan Luis Saldaña. Juan Luis, no sé si vas a ver la gala por nuestra aplicación de Aragón Cultura, o te vas a esperar a verla, que la vamos a emitir el próximo día 9. Pues yo creo que me picotearé un poco al principio en el streaming y luego ya la veré en la tele con más relajo. Pero sí, la verdad es que yo quería darles la enhorabuena porque son 21 años. Yo he participado, soy jurado también, y he participado, pues he entregado premios, he estado muchas veces y me parece una labor brutal. Y además hay que decir que este año se han incorporado patrocinadores nuevos, que es una cosa ya que es maravillosa, porque que no solamente no han caído, sino que aún ha crecido la historia, ¿no? Yo quería preguntarle a Sergio si va a haber algún guiño a Joaquín Carbonell. Estoy convencido de que sí, y si nos puedes contar algo. Tenía que haber un guiño a Joaquín Carbonell, era así. Pues va a ser algo hecho de modo muy sincero. Pensamos que lo que había que hacer, algo que salga de modo muy natural, muy visceral, con gente muy cercana suya. Entonces lo que va a haber es, pues en el escenario, en un momento determinado, como siempre, todo de sorpresa, ¿no? Pero sí va a haber gente cercana suya que va a hacer algo en el escenario para recordar al gran Joaquín Carbonell, ¿no? Es lo suyo. Además, esto es una gala, se supone que del año 2019, pero Carbonell trasciende mucho más de los años, de las épocas, y además ha sido algo muy cercano y que nos ha dolido mucho a todo el mundo de la cultura, pienso yo. Oye, otra cosa en la que yo siempre me fijo, que es el premio a la proyección, que me parece uno de los premios más interesantes de la gala. ¿Cómo va? Y haznos un poco una visión de cómo está la cantera, que igual ya algunos lo vemos un poco con más distancia. La cantera está muy bien, la gente joven, yo siempre lo digo, desde hace 20 y pico años que llevo aquí en esto de la música aragonesa, cada generación supera a la anterior, y es la realidad. También es verdad que llegan a más información, tienen acceso a un montón de conocimiento, de música, de métodos de aprendizaje, pero también creo que se han quitado mucho los prejuicios, ¿no? Antes el rocker era rocker, el rapero era rapero, ahora el rapero resulta que está mezclando con rock and roll. Ha salido esto del trap y tal, que también se ha colado, por supuesto, en los premios de la música aragonesa, porque es una parte de nuestra realidad musical, y yo creo que es así, ¿no? Que todo vale ahora mismo, que hay muchísima creatividad, que no hay prejuicios, y luego que hay muchas chicas. Tenemos nominadas, pues no sé, desde Elem, Erin Memento, Alicia G, Vicky Lafuente, muchas chicas haciéndolo muy bien. Siempre ha habido chicas que lo han hecho muy bien, pero ahora el número es mayor, y creo que eso también es algo a tener en cuenta y a valorar.
Sergio, Claro que hay sí. mucha variedad en Aragón y le dais el premio especial global de la música aragonesa a un grupo murciano. Cuéntanos. Sí, eso ¿Merece explicación eso? tiene su gracia. Bueno, sobre todo se ha portado muy bien con Huesca. Este es un año en que nos hemos centrado todo lo posible en Huesca. Es la primera vez que salimos de Zaragoza, que ya era hora después de 20 años. Ya está bien, ya nos vale. Y vamos a Huesca. Secon ha tocado en una sala como el 21. El 21 es una sala pequeña para Secon, muy pequeña, para un grupo que está llenando pues pabellones enormes. Y el hecho de que haya tan buen rollo entre Huesca y este grupo y tal, y encima que sean murcianos con esa rivalidad que no es del todo cierta, pero que existe, ¿no? Entre Aragón y Murcia, ¿no? Y ellos además se lo toman también con mucho humor y en las redes también, ¿no? Eso de que, bueno, que parece que nos quieren hasta en Aragón ya, ¿no? que es impresionante. Siempre dicen ellos que les costó un poco llegar a Aragón, que parece como que Aragón somos gente que tenemos ahí a veces una coraza que en que nos la quitamos somos los más cariñosos del mundo, ¿no? Y dicen que los amores que más cuesta conseguir son los que más se disfrutan, ¿no? Eso lo han dicho en algún concierto en alguna ocasión. Y es verdad que Aragón lo siente muy, muy adentro, pero les costó llegar a Aragón, ¿eh? No sé si por esa rivalidad o por nuestra forma de ser, pero les costó, pero están muy contentos con Hay nosotros. rumores también de que algún miembro de Secon tiene familia en Huesca, ¿eh? Sí, Eso- sí, y de hecho es así, sí. Sí. Es así. O sea, ya venían Eso, entonces ya- con preaviso. eso suaviza un poco la entrada. historia. Ya Sí, vienen pero- con sangre aragonesa, Claro. entonces. Pero es ¿no? algo que la gente Incluso. tampoco te creas que sabe mucho. O sea, la gente te tienes que ganar en un escenario al final, ¿eh? Pero bueno, sí. Oye, el tienen cartel lazos. está bonito, ¿eh? Tiene también historia ostense. Pues sí, está hecho además por creo que una de las personas más importantes a la hora de hacer carteles y tal, que además toca en un grupo que se llama Kiev cuando nieva y Que es uno de los más nominados, Nominado además. también. que es uno de los más nominados, efectivamente. Está, sí, empatado con varios, pero es el grupo más nominado. Y Javier Ayue se llama, estaba ahora pensando todo el rato, Aquilé, perdón. Aquilue, sí. Aquilue. Exactamente, estaba pensando ahora mismo mientras hablaba, ¿cómo se Es que es llamaba? difícil, por Dios. Aquilue. Es difícil. Sí, sí, sí. Y también es difícil que no me salga cómo se llama, porque es una persona realmente muy nombrada dentro del diseño gráfico. De hecho, es doctor en Bellas Artes y toda la pesca, o sea que no es una persona cualquiera. Es una persona de verdad de renombre en toda España y no hace falta irse muy lejos a la hora de diseñar un cartel y a la hora de cualquier cosa para que salga todo muy, muy pro, muy a primer nivel, ¿no? En Huesca tenemos una de las personas que diseña, un diseñador gráfico que está en lo más de lo más. El cartel creo que además es muy original. Aparece pues una gran artista con un gran traje ansotano y creo que eso, bueno, pues salta mucho a la vista y encima estaba muy, muy bien hecho, ¿no? Es muy, muy creativo. Está muy Hablas de bien. los más nominados, estamos hablando de Kiev cuando nieva y de KCO. Hace un minuto mencionabas el buen momento también y multitudinario seguimiento que está teniendo ya el rap, el trap. Es una gozada lo de Kisio, ver a una persona, a un chavalillo y tal, es un poquito menor que yo y tal, cuando lo conocí a mí me parecía un chavalillo. Y ver que sigue siendo el mismo chavalillo de 40 y pico años, ¿no? Pero el mismo chavalillo de siempre, que eso se dice mucho, pero hay que decir que sí, que es verdad, lo certifico de verdad. Es la misma persona sencilla de siempre, pero ahora mismo es una superestrella, a la vez. Sale al escenario y es una superestrella, baja del escenario y es la persona de siempre. Y yo creo que las grandes estrellas a veces son un poco así. Gente como la que he nombrado antes, gente que está ahora nominada a mayor proyección, ya veréis como en unos años se les va a nombrar, se va a hablar mucho de ellos. Hay un grupo que se llama, bueno, un solista que se llama Lionware. Lionware hace trap. Es una persona que ahora mismo está teniendo muchísimo éxito a nivel español y la gente no se da cuenta que es un tipo de Aragón, que es un tío aragonés y está saliendo en todo tipo de listas nacionales y en todo tipo de radios nacionales y está haciendo una canción, una propuesta muy suya, quiero decir, muy comercial, pero muy suya, quiero decir que no se ha vendido a nadie, pero lo que hace está gustando muchísimo a la gente, ¿no? Eso de lo comercial es malo no es verdad, lo comercial puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Lo comercial solamente es que gusta nada más. A mí me ha llamado también la atención, hemos estado un poco mirando los grupos antes, Erin Memento, porque también tiene una voz así como muy poderosa y también me ha gustado mucho. Decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de los premios Simón, que nos sirven también para dar a conocer a mucha gente que todavía no ha llegado, no los conocemos. Si no estás a lo mejor muy metido en el mundillo, no conoces, y a mí me ha llamado la atención. Es esta- la Una forma idea. de proyectarlos al gran público también. Sí, yo creo que es el mayor objetivo, ¿no? Que la gente conozca a grupos que merece la pena de verdad escucharles, ir a conciertos y pasarlo bien con ellos. En el caso de Erin Memento, es una tipa brutal, con mucha energía, con 20 y pocos años, ha trabajado en ingeniería de sonido, no solamente ha trabajado en ello, sino que ha estudiado en Estados Unidos, en Los Ángeles, durante 3 años y ha vuelto y de momento se ha quedado en Zaragoza, que es raro, ¿no? Que no haya habido una fuga de cerebros con alguien así. Ella lleva muy adentro Zaragoza
y para ella es muy importante estar aquí en Zaragoza. Es una tipa que ha firmado un disco que es brutal, un EP de verdad muy bien producido, además, producido 100% en Zaragoza también, no hace falta salir de aquí, por Nacho Atmósfera, de Niños de Brasil, y que creo que es pues uno de los ejemplos de persona de la que se va a hablar muchísimo en un futuro y que ojalá la gente lo descubra ya ahora, ¿no? Háblanos un poco de los presentadores y cómo va a ser el tono. Pues el tono, bueno, pues van a ser Irene Alquezar, Luis Cebrián. El tono no puede ser más que, bueno, distendido. A pesar de la pandemia, pues yo creo que tenemos ese paréntesis del que he hablado antes para poder tener un día de un poquito de risa. Sí que es verdad que el show cambia, como he comentado antes. Ellos tampoco van a tener, van a hacer tantos gags, tanto humor como antes. También se van a cortar un poco porque no les apetece. También tiene que apetecerte un poco. Estás viviendo un momento un poco duro y el humor no tiene por qué haber tanto humor, pero sí que va a haber mucha emoción y sobre todo mucho recuerdo al momento que pasamos, porque hay que pasarlo y hay que pasarlo como sea. Decíamos antes lo del encuentro, los grupos se han mostrado favorables a venir, ¿no? Cuando les hayas llamado esta vez con esto de la pandemia, incluso los que vienen de Murcia, ¿vienen? Pues los que vienen de Murcia, en principio, por el tema de la COVID no se fían a venir. Pero todavía no han dicho el último no, ¿eh? O sea que todavía tenemos la esperanza de que... O sea, nos quieren, pero no tanto todavía. Nos quieren, pero nosotros tampoco las tenemos todas con nosotros. Si cualquier grupo tiene cualquier duda, le decimos no vengas, no pasa nada. Sean secons o sea un grupo que está empezando, ¿sabes? Nos da igual el grado de consolidación, o que si tienen una cara conocida o no. Por el tema de la COVID lo tenemos muy claro. Si alguien tiene una mínima duda, nos pregunta, oye, es que no pasa nada, no vengáis de verdad porque nos parece mucho mejor que la gente que esté porque le apetece y tal, que no que haya gente que esté tensa, que no esté a gusto y que luego encima pues se hagan descontenta, pues porque yo qué sé, ¿sabes? Lo importante es que estemos todos lo más a gusto posible y si hay bajas, pues también hay muy pocas butacas, si lo entendemos, y nos vendrán hasta bien, ¿sabes? Nos vendrán hasta bien con toda nuestra pena, porque es así, con toda nuestra pena, en el fondo, bueno, pues es difícil colocar a todo el mundo en tan pocas butacas, que no va a haber ni 300 butacas, que quede claro, muy poquitas. Sergio, es verdad que esto es un paréntesis para el sector cultural que anima, que es un día bueno, pero el sector cultural en general, la música también, lo estáis pasando realmente mal. ¿Hasta cuándo podéis aguantar estas condiciones que se están prolongando mucho en el tiempo, quizá más de lo que todos pensábamos en el sector cultural? Habría que hablar con cada uno. Nosotros en concreto dirigimos la franquicia de la revista Mundo Sonoro Aragón, que ahora mismo no estamos sacando a la venta porque esto se reparte a través de salas, son las propias salas y tiendas musicales las que meten la publicidad, que no está entrando. En nuestro caso, desde luego, el aguante no sé cuánto va a durar y vamos de la mano de las salas. Las salas van de la mano de los músicos. Al final somos todos un sector que nos unimos a la vez de la mano y tal, nos vamos hundiendo y el que salgamos a flote a coger oxígeno antes de que se nos termine el aire, no sabría, yo diría que muy poco, pero en realidad es verdad que la gente cuando está al límite aguanta mucho más de lo que parece, entonces pues esperemos salir a flote, pero hay que ser conscientes, la situación, y sí que lo quiero decir aquí muy seriamente, la situación es muy grave, de extrema gravedad, y va a haber gente que lo vamos a tener económicamente muy difícil para seguir adelante, es la verdad. Va a haber gente que se va a tener que reciclar, no dentro del sector, sino que cuando se habla de alimentar muchas veces la gente se va a otro sitio, se va a hacer otra cosa totalmente distinta donde se pueda ganar dinero porque tiene familia y al final el dinero es el que manda. Esto se puede cargar una buena parte del sector, sin duda alguna. Son momentos muy duros para la cultura, sin duda, y lo estamos contando aquí estas semanas en el programa Hablando con la Gente, pero hay que celebrar, como decías, Sergio, y muchas gracias por venir. Que vaya muy bien esta noche y lo podáis celebrar con la tranquilidad relativa. Exactamente, la tranquilidad relativa. Muchísimas gracias, de verdad.